Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga a cada uno de los que van a ver este estudio. Trataremos de hacerlo lo más corto posible para llegar definitivamente a la convicción profunda de lo que estamos enfrentando en este momento. Déjenme rápidamente compartir la siguiente palabra. Dice así: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro. Es muy importante que analicemos todo esto. Sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían coraza como coraza de hierro, y el ruido de sus alas era semejante al estruendo de muchos carros de caballo corriendo para la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Dios bendiga esta santa y bendita palabra. Déjeme compartir este tema, aunque ya lo tenemos en diferentes maneras allí también. Quiero ahondar un poco más, porque por los momentos trascendentales que estamos viviendo en este momento, sobre todo en este rebrote con esta cepa sumamente peligrosa y que está haciendo noticia a nivel mundial. La similitud del COVID-19 y los demonios del abismo. Ese es el tema que quiero tocar con ustedes. Dice que estos demonios tenían como corona. Antes de entrar en este tema eminentemente profundo y reflexivo sobre esta pandemia, y nótese la similitud. No estoy diciendo que son ya estos demonios, pero ineludiblemente hay una similitud impresionante en estos demonios de Apocalipsis capítulo 9 y este COVID que estamos pasando. Antes de entrar en eso, déjenme decirles que este fin de semana pasado estuve en el estado de Tennessee, sobre todo ahí cerca de Nashville, Tennessee, y el pastor José Luis me manda después de allí a un pueblo que se llama Cleveland, Tennessee. Allí en una iglesia de restauración en Cleveland, Tennessee, vino un hermanito de esos hermanos sencillo, pero que reciben revelaciones directamente del Señor. Él se acercó de una forma humilde y me dijo: hermano Bolaines, el año pasado, en el momento del mes de marzo en que se estaba dando la cuarentena, el Señor me mostró una visión y me dijo, el Señor me dijo que esta pandemia era un propósito previo a su venida. Y me dijo, y me mostró algo impresionante. Me dijo: en esta pandemia van a morir bastante gente de mi iglesia, pero no te preocupes por los pocos que van a morir, dice que le dijo, sino por los muchos más que van a morir, pero espiritualmente. Muchos, sobre todo de los que ya se creían seguros, dijo, no van a reaccionar en esta pandemia. Algunos van a caer en otros movimientos sectarios, como evidencia de que definitivamente, dijo, van a morir espiritualmente. Lo que me impacta, lo que me decía el hermano, es que mientras él decía eso, dice que el Señor le dijo: ese es parte de mi proyecto de limpieza de mi iglesia. Pero le dijo específicamente, 22 y 24 va a haber una cosecha grande de gente nueva que voy a traer a la iglesia para sustituir a los que murieron espiritualmente. Impresionante, porque coincide de una forma, pero una forma impresionante, con el tema de la parábola que tengo en la prédica, Invitados a la Cena, parte 1 y parte 2, y que ahora voy a ahondar mucho más profunda en las próximas conferencias, en los lugares donde voy a estar. Pero hablemos profundamente de esta pandemia. Dice que estos demonios que salen de lo profundo del abismo, que al final vamos a hacer un análisis más profundo en ello. Llama la atención que dice que, nótese, dice que tenían como coronas. No dice que tenían corona, sino que tenían como corona. Cuando nosotros hacemos un análisis de este virus, nos llama la atención el nombre. Dice coronavirus. Cuando le pregunté a mi amigo el doctor Méndez de México, y el doctor Méndez me dijo en aquel momento por qué el nombre de corona. Me dijo,
cuando estos virus entran en el cuerpo, y una vez que se forma esa familia de los 39 virus, inmediatamente se forman en forma circular, en forma de corona. Esa palabra, en forma de corona. Pero hay algo más una vez que están formados en corona, e inmediatamente una vez que se forman en forma de corona, comienzan a atacar. Que más adelante vamos a ahondar en esto, la similitud definitivamente con estos demonios. Llama muchísima la atención porque hay un tema que está profundo, cortito también, que se llama el cubreboca y los demonios, que lleva un poco más de 1.200.000 personas. En ese tema que está en nuestro canal Antonio Polaines Oficial, estoy hablando de una visión de un muchacho que yo pastoreé en Costa Rica y que él específicamente en el 2003 me dijo, hermano Polaines, yo miraba que del pozo del abismo salía una multitud de demonios y específicamente de ese pozo del abismo, pero del lado del oriente. Y me dijo, y los demonios se expandían como un ejército a lo largo de todo el mundo desde oriente. Lo que me llamó la atención, me decía este muchacho, es que los demonios, allá en el 2003, los demonios todos venían con cubreboca. Entonces yo le pregunté, Señor, ¿qué significa eso? Dice que el Señor le dijo, son demonios de pestilencia que saldrán previo al arrebatamiento de mi iglesia y previo a la limpieza que voy a hacer a mi iglesia. Y le dijo, cuando tú veas a las multitudes de la gente utilizando cubreboca por esa pandemia o por esa pestilencia, entiende que mi tiempo de tratar con la iglesia ha llegado. Impresionante, impresionante porque ese es, como la están viendo ustedes, esa es la imagen que primeramente arrancó del oriente. No olvidemos que este virus, independientemente de todo lo que se esté diciendo, el virus se desarrolla en Oriente, específicamente en China. Y de China se desparramó como un ejército preparado para la batalla. De hecho, múltiples de países, recordemos, entre el mes de marzo, abril y mayo del año pasado, incluyendo Estados Unidos, en Italia, en China, desplegaron el ejército, como que estaban en una batalla. Por eso es que llama la atención de esta visión y quería hacer como un resumen de esa corta reflexión. Nótese, déjeme volver de nuevo, dice, el aspecto de la langosta eran semejantes a caballos preparados para la guerra. Uno decía, ¿por qué China? ¿Por qué Italia? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Estados Unidos? El presidente Donald Trump desplegó en el mes de marzo, abril, mayo el ejército, como que se estaban enfrentando a una guerra. Sí, una guerra, pero una guerra espiritual, extraña, rarísima, donde las calles quedaron completamente vacías, dice. Y dice, y en las cabezas tenían como coronas de oro. Nótese, no dice que tenían corona, sino que el aspecto de este virus mismo coincide. No estoy diciendo que ellos son, estoy hablando de la similitud impresionante y que vale la pena seguir con esos ojos de la visión. ¿Qué es lo que más se puede ir detectando sobre esta pandemia que no se ha ido, que está dando un rebrote? Dice, tenían como coronas, y sus caras eran como caras humanas. Va a haber un pasaje más adelante que específicamente este virus está atacando con toda su potencia a los seres humanos. Si bien es cierto, se han dado casos aislados de animales en zoológicos, en su totalidad dicen los expertos que este virus está presente en nuestros perros, en nuestros gatos, en todas nuestras mascotas, pero es totalmente inofensivo en estos animales. Nótese que la especialidad que da a entender es que el ataque de estos espíritus, como con el COVID, es exclusivamente con los humanos, dice. Y tenían cabello como cabello de mujer. Ese aspecto da a entender que algunos dicen que cuando estos demonios sean sueltos, va a estar en un espíritu de depravación completamente. Interesante, porque en pleno pandemia de todo este año, la depravación del ser humano en los principios morales ha sido descomunal. Inclusive, están diciendo los datos que este mes de junio que pasó, todo un mes, oigan bien,
todo un mes dedicado a la decadencia moral, al espíritu de depravación. Y utilizan un nombre, el orgullo gay, y utilizan un símbolo en una forma de repudio y de blasfemia contra Dios, el símbolo del pacto de Dios, como es el arco iris. O sea, llama la atención. Y tenían como corazas de hierro, es decir, eso es lo que dicen nuestros médicos en este momento. Estamos ante un virus eminentemente peligrosísimo, donde es como que si fuera inmune, como que si tuviera una coraza. E inclusive, nuestra gente toma toda clase de cosas o té para alcalinizar su cuerpo a fin de tratar de que su cuerpo trate de defenderse ante el impacto de estos virus que parecen como coraza. Los antivirales, dicen los expertos, como el caso de todos esos antivirales que atacan al virus de la gripe y otros virus, este fenómeno es diferente. Este virus definitivamente es inmune a los antibióticos o a las medicinas antivirales. Nótese, dice, como coraza de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros corriendo para la batalla. Esa palabra está avanzando. En solo un año avanzó. Ha hecho estragos sin precedentes. Las estadísticas escalofriantes dicen en sendos documentales que ha dado José Levy en CNN desde Israel, mostrando que los verdaderos números de la China no se están dando a conocer y que según las estadísticas puede ser entre 4 y 5 millones de personas los que han muerto en China. Decía José Levy, basta con solo ver las múltiples de hogueras. Recuerda que en la China nadie se entierra, todos lo queman, todos los incineran. Se llama muchísimo la atención. Pero lo que más impacta es la cantidad de muertos que siguen sucediendo en estos momentos. Este día, en esta semana, en Estados Unidos, llegamos a la suma de 614,000 muertos solamente en Estados Unidos, sin contar las estadísticas de México, de Guatemala, de Centroamérica, de Sudamérica, en estos momentos. Pero lo que quiero llegar yo en esto es de esta manera. Dice, y tenían colas como de escorpiones. Déjeme mostrarle esta imagen. Este es el escorpión, popularmente conocido para nosotros americanos como alacrán también. Mire la similitud del aguijón, del alacrán o el escorpión y las similitudes con este virus. Fiebre, piel de gallina, dice. Es una fiebre que solamente los que han estado viviendo el COVID y que ha sido bastante grave, solo ellos nos pueden explicar esa extraña y rarísima fiebre que le da a la gente. Dificultad para respirar. Me decía, en el aeropuerto de Houston me encontré con un pastorazo, un siervazo del Señor de Houston, Texas, al cual aprecio muchísimo y tiene una iglesia preciosísima, tal vez la iglesia de mayor crecimiento en Houston, en sana doctrina me refiero, en todos los aspectos, ni legalista ni el otro extremo, pero la iglesia mejor preparada en Houston. Y me decía este siervo, que por respeto no voy a mencionar su nombre porque es su hijo el que está involucrado, su hijo que se alimentó tanto, pero tanto de estos videos conspirativos que es muy peligroso. Hemos dicho a nuestros hermanos, cuidando de alimentarse de basura, porque no solo puedes estar tú ayudando a que otros se mueran, sino que a ti también te puede tocar, te puede llegar, como ya pasó con algunos amigos de nuestro, con el dolor profundo de nuestro corazón, que por las imprudencias de estar viendo estos videos conspirativos no tomaron acciones de salud. El resultado está bajo tierra. Me decía el pastor, mi hijo, que por alimentarse de esos videos conspirativos viene saliendo del COVID. Tal vez no le dio tan durísimo, me dijo, pero sí tiene secuelas fuertísimas. Una de ellas, dijo, es la profunda debilidad para respirar, tanto que se nos desmayó
en plena iglesia. Es interesante la similitud de este escorpión, del escorpión, y la similitud de esos demonios. Vómitos y diarrea. Hablemos con todos los que han sobrevivido en forma media fuerte la experiencia del COVID. Por eso uno dice, Dios mío, ¿es posible que estos demonios que están saliendo del pozo del abismo tengan algo que ver con más bien así, ¿es posible que este coronavirus tenga mucho que ver con esos demonios que van a salir del pozo del abismo? Hay cosas profundas que los escatólogos a veces no podemos llegar, porque como lo digo en mi libro Israel al filo de la profecía, en mi libro explico que múltiples de todos estos pasajes apocalípticos no consisten en la interpretación que le dan los escatólogos, pero los verdaderos escatólogos, los que hemos pasado toda una vida preparándonos, analizando y estudiando a profundidad, no consiste en la interpretación que nosotros le demos, sino en el tiempo en que Dios le tiene determinado que esa profecía se cumpla. Y es por eso que desde el año pasado para acá, los verdaderos escatólogos nos quedamos perplejos ante las similitudes apocalípticas, incluyendo el sometimiento de toditita la humanidad al nuevo orden mundial y los preparativos en grandísima escala hacia la gran tribulación. ¿Es posible que este coronavirus sea parte de ese proyecto? Les recomiendo profundo, lo hice el año pasado, inclusive voy a tratar si lo renuevo de nuevo, el caballo amarillo, la muerte montada sobre un caballo amarillo. Fíjese la similitud de este virus y el color del virus y también esa profecía del caballo amarillo. Dice, y el infierno le seguía detrás. Estas son imágenes que nos recuerdan profundamente, no solamente de lo que pasó el año pasado, sino que en estos momentos múltiples de hospitales ante la cepa del Delta están otra vez los hospitales saturándose. En estos últimos meses hemos perdido bastantes amigos que se nos han ido, inclusive hermanos preciosos que se nos han ido. Es como que estuviésemos otra vez repitiendo lo que pasó en marzo, abril y mayo del año pasado. De hecho, hay fuertes temores de lo que venga en este otoño para los Estados Unidos de América. Algunos estados como California o el estado de Nueva York están volviendo de nuevo al cubreboca. ¿Es posible esto que estamos viendo? Y me llama la atención esto porque no lo quiero hacer muy extenso. Dice el resto de la humanidad, aquellos que no fueron muertos por la plaga, ni aún así se volvieron de lo que habían hecho con sus propias manos. No dejaron de adorar a los demonios, ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar, y ni se volvieron de sus asesinatos, ni del mal uso de las drogas relacionado con oculto, ni de la inmoralidad sexual y robo. Las características de los demonios que salen del pozo del abismo se caracteriza por odio. ¿Por qué? Porque dice que tienen como rey al príncipe del abismo. En mi libro Camino al falso profeta hago un profundo detalle de los dos demonios que están en el pozo del abismo: el demonio del anticristo y el demonio del falso profeta. Inclusive en mi libro Camino al falso profeta explico que estos dos demonios son de altísima jerarquía y que el único que está por encima de ellos en el mundo de las tinieblas es solo Satanás, el diablo. Estos dos demonios, por ley de Dios, están todavía encarcelados, pero van a ser sueltos ya en el periodo de la gran tribulación y se encarnarán en los dos personajes que ellos ya tienen escogidos. Posiblemente el falso profeta en uno de los líderes de Roma y el otro es un líder político con visión hacia Israel y hacia el mundo árabe.
Nótese que la característica de esos, sobre todo el demonio del abismo, el Apolión o Abadón, que sería el demonio del anticristo, su característica es específicamente el odio. En esta pandemia hemos visto que en lugar de arrepentirse la gente, se han depravado, la inmoralidad sexual, hay una depravación sexual sin precedentes, que inclusive los cristianos tienen que tener cuidado en esto. Y, interesante, el espíritu de idolatría y esa apostasía de multitud de cristianos que antes de ser cristianos eran católicos, después eran lindos evangélicos, ahora ya se cansaron en ser evangélicos y ahora quieren experimentar con los sabatistas o otras leyes. Y eso indica que posiblemente esas personas nunca nacieron de nuevo. O es parte de lo que le dijo el Señor al hermano en la visión. La limpieza que el Señor está haciendo. Nótese esta palabra. Los que hemos visto esta imagen, es un espíritu de odio detrás de este coronavirus. Enorme similitud con los demonios del pozo del abismo. En otra palabra, es probable que estamos cerquita de cumplir esa profecía. Por supuesto que se cumplirá. Es posible que este coronavirus, déjenme mostrarles de nuevo la imagen de estos demonios del abismo. Es posible que este coronavirus tenga mucho que ver, mírelo, en la forma en que opera en el cuerpo humano. Y aquí quería llegar en esa parte. Le dijo el doctor Meléndez, director del COVID aquí en el estado de Texas, a mi amigo el doctor JJ, que lo que más los desconcierta a ellos es como este virus, una vez que entra al cuerpo, se organizan en forma de corona. Y una vez que están organizados en forma de corona, salen, se abren como con cuchillo, eso es lo que dijo el doctor, como con cuchillo, y comienzan a pasajear a diestra y a siniestra las células de los pulmones, las células del corazón, las células del cerebro, las células del estómago y las células de los riñones. Es por eso que todos los que han sobrevivido padecen de profundos dolores de cabeza, problemas de respiración y gravísimos problemas de corazón. Enorme similitud con estos demonios. ¿Será que el coronavirus, que por cierto, los científicos dicen que no se va a ir, y que lo que se está diciendo profundamente es que inclusive esta vacuna, la primera y la segunda, para el próximo año ya no tendrá la capacidad y la fuerza? Es por eso que tal vez Israel se está adelantando con una tercera dosis. Los expertos dicen, se va a seguir mutando. Entonces es así que esto va rumbo a la gran tribulación. Y si va rumbo a la gran tribulación, entonces esos virus, vuelvo, insisto, para entender, en mi canal Antonio Bolaines Oficial, el caballo amarillo, y donde explico que un demonio es un espíritu y que utiliza un vehículo, igual que necesitan a través de las redes sociales con gente de odio meterse dentro del cuerpo de los evangélicos. También, como no tienen espacio, ¿podrían estos demonios utilizar el coronavirus? Solo el tiempo lo dirá. Sea lo que sea, debemos de seguir teniendo cuidado. La única manera de estar firme y seguro es tener nuestra fidelidad al Señor. No cometa el gravísimo error de dejar de congregarse, porque podría quedar en el grupo de la limpieza y ser sustituido por los nuevitos que se vienen convirtiendo. Acabo de estar en una iglesia allí en Hendersonville con el pastor José Luis,
preciosísimo el grupo de muchachos, en su totalidad puros nuevitos, en su totalidad casi todos hondureños, pero convertidos de corazón. Y cuando los miraba así decía, Señor, es la parábola, porque los invitados por excelencia no reaccionaron en esta pandemia y son los nuevitos que se están integrando. Si eso es así, Yeshua Nazareno está a las puertas. Cristo viene pronto. Preparémonos. Que Dios te bendiga.